Cuando empecé a trabajar con José Juan Macías, una de mis primeras tareas personales fue entender algo muy incómodo para mí, porque él sí había llegado a ser futbolista profesional y yo no. Mi primera conclusión fue la que todo el mundo se hubiera ido: talento o genética, algo físico, algo diferente. Pero en varias pláticas que tuve con él decía que de los 7 a los 13 años no veía gran diferencia entre él y los demás. Vi videos en su etapa de desarrollo y se veía como cualquier niño que jugaba bien fútbol. Y en la parte física tampoco. Yo mido 1,80, él mide 1,79, complexión física similar, masa muscular similar. En ese momento entonces descarté que el talento y lo físico no era. Mi segunda conclusión fue disciplina y sacrificio, pero yo también era disciplinado. Entrenaba todos los días, comía bien, en mi casa no había comida chatarra, entrenaba extra mínimo 3 veces a la semana. A los 11 años probablemente teníamos un nivel muy parecido. En el sacrificio no noté gran diferencia, pero en el proceso sí. Él entró a cantera Chivas desde muy pequeño. Empezó a entrenar con niños que tenían el mismo objetivo, mientras yo jugaba en la escuela con niños que solo jugaban por diversión. Eso lo puso en un entorno más competitivo desde antes. Pero aún así no era suficiente explicación. Pasaron 2 años trabajando con él y entonces entendí un día cuál era la verdadera diferencia. No era talento, no era físico, no era sacrificio, era miedo. El primer día que lo conocí acaba de llegar a jugar con el Club León. Tenía menos de 500 minutos jugados en primera división. Y una de las primeras cosas que me dijo sin sonreír, totalmente serio, fue: en un año voy a estar jugando en Europa. Y en 1 año y medio llegó. Y no lo dijo como ilusión, lo dijo con certeza. Mucha gente al escuchar eso lo hubiera tachado de loco o se hubiera reído, pero a mí me llamó mucho la atención con la seguridad que lo dijo. No tenía miedo de decirlo, no tenía miedo de que lo juzgaran, no tenía miedo de fallar. Creía tanto en él que no existía la posibilidad en su cabeza de fallar. Y eso lo vi repetirse muchas veces en él. Metas altísimas, convicción absoluta, cero miedo al que dirán. Y obvio, no todo lo que decía se cumplía, pero cuando no se cumplía no se derrumbaba. Replanteaba el camino y volvía a apuntar alto. Ahí entendí algo que veo hoy en la mayoría de los jóvenes. No les falta talento, les sobra miedo. Miedo a decir sus sueños en voz alta, miedo a que se burlen, miedo a no lograrlo, miedo a perder etapas, miedo a no ser suficientes. Necesitamos más jóvenes que persigan sus sueños con tanta convicción que se lo puedan decir a quien sea. Cuando hoy veo a un joven hablar con seguridad absoluta de hacia dónde va, veo oro puro y un gran talento con el cual trabajar. Porque lo más importante ya lo tiene. Cree lo suficientemente en él mismo como para que nada ni nadie lo detenga. Y ahí fue cuando entendí algo personal. La convicción no es arrogancia como muchos la llaman, es claridad. Aprendí a decir mis metas en voz alta, sin miedo, sin pedir permiso. Y con esa misma convicción hoy te digo algo: Ignition va a cambiar la cultura deportiva de México. Porque cuando crees lo suficientemente en algo, trabajas hasta que suceda. Porque si no tienes esa convicción, si no crees en ti con esa intensidad, es muy difícil que el mundo lo haga por ti.